esta idea de igualar los episodios. A nivel provincial ha habido una presentación ante el gobernador de la provincia de Córdoba y también ante el ministro de Gobierno de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Regional Córdoba. Está el abogado Carlos Vicente, que es copresidente de dicho organismo, en línea con nuestro programa. Vicente, ¿cómo le va? Un gusto. Guillermo Jeremía, del programa Así son las cosas de Río Cuarto, lo saluda. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va? Buen día, Guillermo. Bueno, cuéntenos respecto de estas iniciativas. ¿Le piden a la provincia que se expida respecto de estas expresiones negacionistas que han surgido en la sociedad? ¿Nos puede contar el contexto de esto? Sí, nosotros hemos presentado ante el gobernador y ante el ministro de Gobierno de la provincia una solicitud reclamando que la máxima autoridad de la provincia se expida sobre estas cuestiones que son de público conocimiento, porque tienen una gravedad realmente muy grande para nuestra sociedad, ya que han sido representantes elegidos por la ciudadanía, en este caso la jefa comunal de la localidad de Los Aromos, quienes se han expedido en defensa de quienes han cometido delitos. Se han expedido realizando apología del crimen. Esto en sí mismo es un hecho grave, pero más grave es aún porque lo están haciendo a partir de desconocer centenares de fallos de la Justicia Federal Argentina que han condenado a más de 1000 militares que han ejercido actos violatorios de los derechos humanos, actos de carácter aberrantes. Y para ser más claro, el primer fallo en este sentido, la primera sentencia en este sentido fue la de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en el juicio a las 3 juntas militares que gobernaron durante la dictadura de 1976 a 1983, y esa sentencia estableció que lo que existió en Argentina durante la dictadura militar fue un plan sistemático destinado a perseguir y a eliminar opositores. Así lo dijo la sentencia de la Cámara en ese momento. Entonces nosotros le solicitamos al gobernador, como máxima autoridad institucional de nuestra provincia, que se expida sobre esto, porque es grave para la sociedad, es grave para el funcionamiento de la democracia y requiere decisiones y opiniones muy contundentes en este momento y más en este día simbólico como el 24 de marzo, en respaldo de la democracia que hemos sabido construir en estos años. Carlos, ¿usted cree que solamente es necesaria una exposición pública o se debiera avanzar en la Argentina en establecer penalidades contra el negacionismo como hay en otros países? Digo, en Alemania, por ejemplo, hay leyes que condenan el negacionismo de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, el genocidio del pueblo israelí. ¿Usted cree que es necesario avanzar con instrumentos legales de ese tipo? Yo creo que sí. Creo que Argentina, en materia de derechos humanos y de defensa de la democracia, viene avanzando a paso firme desde 1984 hasta el día de hoy, y creo que existe un consenso en torno a la defensa de la democracia y en rechazo al terrorismo de Estado ejercido por las dictaduras. Existe un consenso muy amplio en la sociedad, muy amplio. Y creo que hay que tomar esos ejemplos de países como Alemania, que tuvieron que trabajar durante décadas y lo siguen haciendo, para desnazificar, así se denominó
en la Alemania posguerra del 45, para desnazificar y ejercer con todas las herramientas legales que tiene el Estado democrático. Yo creo que tendría que existir una ley, integrarlo al Código Penal, con un tipo jurídico detallado. Sí. Hoy ya tenemos una figura que es mucho más amplia, que es la apología del crimen como delito, que por este delito justamente ya se han realizado denuncias contra estas dos personas que ejercen la presidencia de la comuna y la secretaría en la localidad de Los Aromos. Pero creo que hace falta una figura más específica y que justamente condene a quienes hacen la apología del terrorismo de Estado. Y en esto tenemos este fundamento que acabo de expresar cuando empecé la primera pregunta. Es la apología del terrorismo de Estado, y el terrorismo de Estado ha sido juzgado y condenado por cientos de jueces federales en centenares de casos ocurridos en nuestro país. Sí, ¿usted cree, Carlos, que hay, porque hay un sector de la sociedad que empatiza con esto y hay sectores que están buscando la preferencia del sector de la sociedad? Entonces, uno ve que no hay claras manifestaciones de condena de esta apología del terrorismo de Estado desde algún sector de la clase dirigente. ¿Cree que hay una especulación electoral de por medio, pretendiendo callar parte de nuestra historia? Creo que puede haber una especulación electoral, y eso lo torna más grave también. Tratar de jugar electoralmente defendiendo la apología del terrorismo de Estado habla de una gravedad inusitada, pero también habla de dirigentes políticos con muy escaso o nulo, diría yo, compromiso democrático. Y esto también tiene que ser cuestionado por la sociedad y cuestionado por el Estado a través de la ley, con figuras penales que condenen la apología del terrorismo de Estado. Por eso creo que en esto hay que actuar con mucha claridad. Y fíjese, citando el mismo ejemplo que usted dio al inicio, el ejemplo de Alemania. En Alemania, en los comienzos de este proceso de desnazificación en la década del 50 y en la década del 60, tuvieron justamente que estar lidiando con, primero, una sociedad que venía de haber sido apologética del nazismo durante más de 2 décadas, pero además de muchísimos dirigentes, no solamente políticos, dirigentes de distintos estamentos de la sociedad que hacían apología del nazismo. Y bueno, justamente ese proceso de desnazificación lo pudieron llevar adelante con mucha firmeza, pero con mucha decisión, y teniendo en claro el objetivo al cual se perseguía llegar, que es la defensa de la democracia. Yo creo que en esto hay que tener una opinión muy simple. La democracia también requiere ser defendida. Yo en esto también le cito un ejemplo. Nuestro país es una cosa desde el inicio de la democracia, es una ley que propuso el entonces presidente Alfonsín en 1984 de defensa de la democracia, que castiga a toda aquella persona que atente contra la democracia. ¿Por qué esta ley? Porque en Argentina hubo prácticamente más de medio siglo anterior a esa ley, donde hubo no solamente inestabilidad política, sino golpes militares, uno tras otro, que terminaban con los incipientes procesos democráticos y llevaban adelante procesos dictatoriales con una cruel represión sobre la sociedad. Entonces yo creo que esto tiene que ser puesto en ese lugar, como, agrego, tiene que estar permanentemente dentro de nuestro sistema educativo formal, porque los niños que hoy se educan, los jóvenes, los adolescentes,
tienen que conocer cuáles los hechos, estos hechos tremendos que ocurrieron en la historia argentina para que no vuelvan a ocurrir. Ese nunca más de la sociedad, ese día que tenemos para nosotros reflexionar sobre el nunca más, que es el 24 de marzo de cada año, lo tenemos que trabajar en los distintos planos, en los distintos sentidos de la vida de la sociedad. Estamos dialogando con el copresidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Regional Córdoba, el abogado Carlos Vicente, que le pide al gobierno provincial que se expida respecto de estas expresiones negacionistas, en un momento en donde pareciera es necesario, y esta es la última pregunta, Carlos, revisitar alguna información oficial respecto, porque empiezan a ponerse en duda, por ejemplo, no fueron 30.000 expresiones tales como esta, o fue una guerra. Ustedes lo citan en el documento, ese tipo de frases. Con publicación del 27 de marzo del año 2017, un documento con información oficial militar, un documento militar, computa, al menos en la Argentina, hasta 1978. La dictadura duró hasta 1983, 1982-83, computa al menos 22.000 víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina. El documento fue publicado en el Archivo Digital de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington y forma parte de un dossier de 1.500 páginas originales obtenidas por la justicia argentina. Esto ha sido publicado en su momento por todos los medios de comunicación, con lo cual la discusión está zanjada respecto de esta cuestión. ¿Por qué cree que la reflotan y qué esperan ustedes que haga el gobierno provincial ante su pedido, Carlos? Lo que nosotros esperamos y solicitamos al gobierno provincial, al gobernador, como máxima autoridad de la provincia, es que justamente tenga una opinión absolutamente legal en defensa de la democracia, en defensa del orden constitucional y cuestionando, condenando estas formas de apología de la violencia y de apología del terrorismo de Estado. Eso es lo que nosotros le pedimos al gobernador, porque tiene que ser la máxima autoridad quien dé una opinión, porque esto va a reforzar el sentido, el contenido democrático de nuestras instituciones y en este caso de la máxima institución de gobierno como es el gobernador de la provincia, y solicitamos lo mismo del ministro de gobierno, que es la autoridad específica en esta materia. Yo quiero señalar lo siguiente. Usted señalaba bien sobre el no son 30.000. La cantidad de información que se va recogiendo y que se va aumentando por los mismos juicios contra el terrorismo de Estado que se están realizando, como por estudios de investigación que se realizan tanto en Argentina como en otros lugares del mundo, y también por la obtención de información clasificada, como es el caso de los organismos de inteligencia de Estados Unidos y también de los organismos de inteligencia de Argentina, van dando que las cifras son mayores, que los que son un número mucho más grande que lo que se manejaban con anterioridad. Siempre se dijo, aparte, de que existía una dificultad obvia de obtener todas las denuncias, porque mucha gente tuvo miedo para realizar estas denuncias, y tengamos en cuenta que ya han pasado 40 años, por lo tanto las personas que podían hacerla en muchos casos ya han fallecido. Pero aparte de que esta manifestación de esta señora de la comuna de Los Aromos falsea este dato, que no son 30.000, aparte dice, no fue un genocidio. Bueno, yo quiero hacerle recordar, y esto es lo que le pedimos al gobernador que le haga recordar a la sociedad, las sentencias de los jueces federales que han tratado este tema desde el año 2009 en adelante consideran que se cometió un plan sistemático para ejercer el delito de genocidio. Por eso estos delitos son imprescriptibles, porque es delito de genocidio. O sea, lo que esta mujer está diciendo es apología de un delito y va
un delito que ha sido señalado por sentencia, y nuestra Constitución Nacional le da justamente a la sentencia el valor de establecer si hubo o no hubo delito. Ya después que la sentencia se expidió, los ciudadanos tenemos que aceptar esa sentencia. Ese es nuestro orden constitucional. Y después ha dicho que no hubo una guerra, cuando justamente, por eso digo, la primera sentencia en este sentido, que fue el juicio a las 3 juntas de la dictadura militar, estableció que fue un plan sistemático destinado a eliminar opositores y a perseguir opositores. No fue una guerra. De ninguna manera hubo una guerra en Argentina. Y esto lo dicen sentencias de los máximos organismos judiciales en Argentina. Y así podría seguir con cada uno de los dichos. Son falsos los dichos, pero fundamentalmente lo que hace es no respetar sentencias judiciales que establecen que en todos estos casos hubo delitos, que esos delitos son aberrantes, que esos delitos son imprescriptibles porque entran dentro de el plan sistemático de aplicar el genocidio y aplicar el terrorismo de Estado. Carlos, gracias por ayudarnos a poner en debate esta cuestión que nos parece fundamental, sensible para la sociedad argentina. Nos costó mucho consolidar 4 décadas de democracia y no debemos dejar pasar estas señales preocupantes. Así es, yo le agradezco a usted y quedo siempre a disposición de ustedes para otra oportunidad. El copresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba le piden al gobernador Schiaretti y al ministro de Gobierno que se expida condenando claramente los dichos de la jefa comunal de Los Aromos, que por supuesto planteó el mismo discurso negacionista del que estábamos hablando. La directora del Departamento de Lenguas de la Facultad de Ciencias Humanas también en sus redes sociales hizo.